Muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a esta primera formación de acciones anticipatorias. Mi nombre es Diego Araya, soy el coordinador nacional del programa de acción anticipatoria. Antes de comenzar, les quisiera pedir que por favor pudieran corroborar que los micrófonos se encuentren apagados para que de esta manera no podamos, o sea, no vayamos a interrumpir, ¿cierto?, la presentación. Y al finalizar la ponencia, en este caso, va a haber alguna instancia para que puedan realizar algún tipo de preguntas, ¿ya? Al término de esta primera sesión, se va a hacer entrega por medio de sus correos electrónicos registrados el enlace para la realización de la primera prueba relacionada precisamente a esta temática que es el cambio climático. Esa prueba será evaluada, ¿cierto? Y ese puntaje será promediado junto con las otras 3 pruebas que vienen después de cada respectivo módulo para finalmente pasar al proceso de certificación. Llevamos 64 personas, ¿cierto?, que han ingresado ya a esta serie de ponencias, a esta serie de presentaciones, y 67, vamos sumando, ¿cierto?, cada vez más. Agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia en esta jornada, en esta instancia, que es muy importante. ¿Por qué? Porque las acciones anticipatorias vienen a posicionarse como una estrategia de intervención en las comunidades tremendamente importante. Nos permite no solamente trabajar antes de las emergencias con las comunidades, sino que además nos permite mejorar las relaciones de nuestra institución, ¿cierto?, con las comunidades, la forma en cómo nos ven. ¿Por qué? Porque nos exige trabajar, ¿cierto?, con ellos, recabando información, haciendo sensibilizaciones en base a la importancia de la coordinación entre las comunidades y los distintos actores locales, entre otros. De ahí que es tan importante realizar acciones de anticipación, ¿cierto? Y tener bien reforzado el qué son, cómo se realizan, cómo vamos a llegar a las comunidades para poder trabajar este programa. Es muy entendible que también nos podamos sentir un poco abrumados en algún momento, porque este es un programa que trabaja con muchos conceptos técnicos, nos han comentado, ¿cierto? Que trabaja con pronósticos científicos, que trabaja con algunos datos o algunos términos que pueden parecer un poco confusos. Y es totalmente entendible aquello. Para eso es precisamente esta jornada de presentaciones, esta jornada de 4 módulos, donde vamos a poder bajar a un lenguaje aquellos conceptos técnicos que a primera vista pueden parecer complejos, pero que al final en la práctica, en la medida que vayamos trabajando nosotros como Cruz Roja con las comunidades, se va a volver cada vez más sencillo de trabajar. A eso tenemos que sumar que, ¿qué pasó? Ahí parece que se está compartiendo una pantalla. Sí. Ahí, bueno, tal como les comentaba, importante entonces entender que en vista de las emergencias actuales que se están comenzando a generar, Cruz Roja Chilena ha comenzado a establecer entonces la importancia de elaborar protocolos de acción temprana, que son documentaciones que nos van a permitir establecer lineamientos de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a una emergencia específica basada en pronósticos, basada en estos impactos científicos? Y de esa manera poder trabajar con las comunidades. En base a eso, tenemos que comenzar ya a trabajar, ¿cierto?, en base a protocolos. Entre ellos está el primer protocolo en el mundo para incendios forestales, elaborado por la Cruz Roja Chilena. De ahí también que es tan importante que como voluntarios nos capacitemos y entendamos qué son los protocolos de acción anticipatoria y las acciones tempranas. Entonces, vamos a presentar a nuestra primera ponente, Gabriel Valencia. Vamos a fijarla ahí en la pantalla. Bienvenida, Gabriel. Hola. A esta formación.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los que están conectados igual. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Kebril Valencia, como presentaba el Diego. Yo soy voluntaria del Comité Regional Valparaíso y colaboro con el Diego igual en el tema de acción anticipatoria. Hoy día me tocó hablar sobre cambio climático. Como dijo el Diego, a veces estos temas se ven como muy técnicos, muy complicados. Yo también lo veía así. Pero quiero el día de hoy poder bajarles esta información y que sea mucho más accesible para todos, que quede súper clara la temática, para que el día de mañana nosotros también podamos hacer que esta información llegue de manera clara a las comunidades. Ya la idea no es que nosotros le hablemos en chino a las comunidades, que no nos entiendan lo que le estamos hablando, y es lo mismo con ustedes. La idea es que les quede súper claro, que la información sea lo más precisa posible, así que vamos a intentar que esta capacitación sea en esa modalidad. El tema de cambio climático ya se habló una vez en una capacitación introductoria, para aquellos que ya estuvieron, se hicieron algunas pinceladas respecto al tema. Entonces, la idea es que sea un poquito más participativa. Yo entiendo que estamos en modalidad online, no la vamos a poder hacer como quisiéramos, pero sí que tal vez pudieran participar, escribir por el chat, opinar, y como dijo Diego, al final se va a dar una oportunidad para que poder responder las dudas que hayan quedado. Entonces, vamos a partir la capacitación sobre cambio climático. Así es. Antes de, vale. si me permites un segundo, unos pequeños avisos parroquiales antes de que comencemos, antes de que arranquemos, porque me están preguntando por interno si es que compartiremos material, si vamos a compartir información de este módulo, ¿ya? Les recordamos a los voluntarios que se han inscrito que cada módulo, después de terminar la formación, viene una prueba. Se les va a enviar a sus correos personales, a los correos que han ingresado, ¿cierto? Al momento de inscribirse, ¿cierto? Junto con la carta de compromiso, se les va a enviar el enlace para realizar la prueba, ¿ya? Es una prueba virtual, una prueba online que pueden desarrollar dentro de la semana, y es por esa razón que la información de estos módulos no se va a compartir hasta que finalicen las 4 jornadas, ¿ya? Debido a que se tiene que pasar por las 4 pruebas, ¿cierto? Para poder ser evaluadas y tener la certificación correspondiente, ¿ya? Porque de esa manera también nosotros podemos tener la certeza de que se han comprendido los conceptos que se están trabajando en cada módulo, ¿ya? Esto es muy importante porque si vamos a trabajar con las comunidades, tenemos que tener muy claro de qué estamos hablando. Más aún cuando estos son conceptos relativamente nuevos para nosotros como sociedad nacional. Entonces, dentro de nuestro mandato humanitario, que es aliviar el sufrimiento humano, tenemos que además evitar, ¿cierto?, el aumentar el daño a las comunidades, la confusión, ¿cierto?, generar dudas o expectativas. Para ello es que es muy relevante entonces que tengamos muy claros estos conceptos, y para ello estas pruebas son tan relevantes, ¿ya? Sin más preámbulo, Kebriel, entonces te dejo ahí con la palabra. Ya, muchas gracias, Diego. Entonces, para partir un poco hablando de cambio climático, yo creo que primero tenemos que entender el concepto, ¿verdad? ¿Qué es cambio climático? ¿Ya? Y me gustaría saber un poquito por el chat. No me la cambio todavía, Diego. No me lo spoileé. Saber un poquito qué creen ustedes o qué saben que es el cambio climático. Por favor, participen. Nadie. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué es el cambio climático? Esa es la pregunta. ¿Qué es? ¿Alguna idea? ¿Algo? ¿Unas palabras? ¿Cambio drástico de las temperaturas? ¿Todo lo que está ocurriendo con el clima? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo afecta a todos los seres vivos? Buenas respuestas. Son cambios que antes no se habían visto. La variación del clima. Hola. Acá Patricia Silva, vicepresidenta de Maipú. Hola. Hola, la variación, el cambio climático es como que va a variar a largo plazo el clima en la Tierra, ¿no?
Ya, perfecto. La temperatura, el tema de las precipitaciones. Muy bien. Ahora sí, Diego, si me quieres pasar a la siguiente. Muy buenas las respuestas que estaban dando todos respecto a qué es el cambio climático. Tiene que ver con todo lo que ustedes estaban mencionando, ¿verdad? Son cambios significativos y prolongados en los patrones de temperatura, precipitaciones, como estaban diciendo recién, a nivel ya sea global o regional. Ya nosotros lo estamos viviendo a nivel global, los cambios los estamos viendo, los estamos sintiendo. Aunque el clima ha cambiado a lo largo de la historia, del tiempo, la principal diferencia que tenemos actualmente es la velocidad con lo que lo está haciendo, ¿verdad? Estos cambios se van a producir de forma paulatina, ya porque tenemos que entender que el cambio climático, si bien somos los que más lo estamos acelerando, también se produce por otros efectos, ¿verdad? Por ejemplo, los volcanes que generan también emisiones de gases, generan cambios, ya tenemos otras cosas naturales que generan estos cambios, pero nosotros lo estamos acelerando, ¿ya? Y ese es el gran cambio que tenemos actualmente, que es un cambio que es mucho más acelerado, ¿ya? Preocuparnos por el cambio climático es esencial, ya es algo súper importante, por eso es algo que estamos tocando actualmente, que cada vez se habla más, y es porque los efectos ya lo estamos viendo, ya nos están impactando y el planeta ya está sufriendo. Nosotros vemos los efectos, como decían antes, todo se está viendo aumentado, ¿verdad? Tenemos más lluvias, tenemos más sequías, o sea, todo se está yendo a los extremos. Por eso es importante que nosotros empecemos a hablar de este tema, que empecemos a conocerlo, que empecemos a enseñarle a la comunidad respecto a este tema, ¿ya? No es algo que vamos a poder decir, uy, ya, empezamos a reciclar, por ejemplo, reutilizar y vamos a frenar el cambio climático, no es algo que vayamos a ver, ¿ya? El cambio climático está pasando y va a seguir pasando, pero es importante que empecemos a entonces adaptarnos, ¿verdad? Eso es algo también que vamos a tocar a lo largo de la presentación. Nosotros tenemos que aceptar que esto está pasando, adaptarnos y tratar de trabajar para así obviamente reducir y no seguir aumentando esto, ¿ya? Un concepto importante, Diego, si me pasas a la siguiente, que tenemos que tocar respecto a cambio climático, es el tiempo y el clima. Dos conceptos que le hemos estado dando duro aquí en Acción Anticipatoria para que se entienda y quede clara en totalidad la diferencia. Y por lo tanto quiero que ustedes también aquí me comenten cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima? Los vuelvo a leer o escuchar. El tiempo, el tiempo es el estado que tiene la... Alguien escribió por ahí la duración de cada uno. El tiempo es diario, creo que el clima es algo más duradero. Ya. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sandra Martínez levantó la mano. Hola, buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo la idea de clima que son tipos de, a ver, por zona geográfica, de acuerdo, no sé, a una región, un país, distintas formas de cómo percibir el tiempo, o estado del tiempo. Si es una zona seca, es más húmeda, soleada, de clima tropical. Y para mí el tiempo, como alguien puso por ahí, es diario. Si va a estar soleado, nuboso, con lluvia, con nieve. Pero el clima es como un estado propio de cada zona geográfica. Ya, perfecto, muchas gracias. En el chat también están poniendo que una sigue un patrón y la otra va cambiando según la temporada. Clima, lo que caracteriza a cada zona. Muy bien, claro, el clima es como de la zona. Tienes razón, Cecilia, concuerdo. El clima según la zona. Súper buena la respuesta que están dando. El tiempo, ¿cómo va a estar el tiempo? Mapa de mañana, soleado, nuboso. Claro, ¿cómo va a estar el tiempo? ¿Verdad? Ya, pasemos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a explicar entonces todas sus respuestas. La verdad es que van súper bien encaminadas. El tiempo
se refiere a las condiciones atmosféricas. ¿Ya? Ocurren en un lugar determinado y en un momento en específico. ¿Ya? Era lo que decían recién. O sea, tiene que ver con lo que vemos en la tele. Al final, ese es el tiempo, ¿verdad? Y de hecho lo dicen en las noticias, vamos a dar el tiempo, ¿ya? Mañana va a llover, mañana va a estar soleado, ¿ya? Y tienen que ver, como decíamos, con las condiciones atmosféricas que se presentan para esa jornada en determinado, ¿ya? Por eso es que el tiempo tampoco no nos pueden decir en un mes cómo va a estar, ¿cierto? Tiene una cierta cantidad de días que es capaz de predecir. Por esto mismo, porque se van analizando las condiciones atmosféricas, vamos viendo si se van dando para que pueda llover. Por ejemplo, se van evaluando constantemente para ver si mañana va a llover, ¿verdad? Mañana está anunciado lluvias y constantemente se fueron evaluando diferentes condiciones atmosféricas para ver si se iba a dar esa situación, ¿ya? Esto incluye factores como la temperatura, la humedad, la presión, el viento, las precipitaciones y la nubosidad. Ya es más a corto plazo, de horas o de días. A diferencia de eso, el clima son promedio de las condiciones atmosféricas de un lugar específico durante un periodo largo. Es un análisis largo de las zonas para definir cuál es el clima, ya generalmente décadas o incluso más tiempo. Ya se analizan a una gran escala temporal para poder entender los patrones, ya de las temperaturas, de las precipitaciones, de los vientos, ya que se puedan generar en una misma región. Por lo tanto, la diferencia es que esta es más larga y generalmente se puede considerar hasta un promedio de 30 años o más para definir bien el clima de una zona. No sé, Diego, si tienes algo que agregar en esta parte de tiempo y clima. Bien, tal como estaba mencionando Kiwi, efectivamente tenemos que tener muy clara la diferencia entonces entre el tiempo y el clima, porque eso nos va a permitir tener claridad de a qué es lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de los pronósticos. Ya en base a lo que Gabriel les había mencionado, si hablamos de un pronóstico, por ejemplo, un pronóstico de lluvias, ¿nos estaríamos basando en qué? ¿En el clima o en el tiempo? Ahí en el chat. El tiempo. En el tiempo. En el tiempo. Exactamente, estamos hablando ahí entonces en periodos acotados, ¿cierto? Pero cuando queremos hablar de alguna estación en particular, un periodo seco, ¿cierto? Un periodo lluvioso, ahí estamos hablando entonces ya en macro, estamos hablando en clima. Es muy relevante que tengamos entonces claro aquello. ¿Por qué? Porque como sociedad nacional vamos a tener que trabajar en distintos aspectos, ¿cierto? Con estos dos elementos. Hablar con las comunidades, por ejemplo, de que en base a un pronóstico, ¿cierto? Vamos a tener que actuar de tal y tal forma. Y si la gente no entiende en qué se basa un pronóstico, entonces por eso es tan importante que tengamos plena claridad entonces de estos dos conceptos. ¿Para qué? Para que junto con sensibilizar a la comunidad también podamos enseñarles estos conceptos que, si bien parecen técnicos, parecen complejos, pero son bastante sencillos de ir digiriendo, ¿ya? Kiwi, por favor, continúa. Ya, muchas gracias, Diego, por la suma al final de... vamos a hablar entonces, vamos a volver, ya que aclaramos estos puntos de tiempo y clima y de qué es el cambio climático, vamos a hablar un poquito más de lleno con los impactos del cambio climático, ¿ya? ¿Cuáles son los impactos que puede generar y que, como decíamos en un principio, al final son cosas que ya estamos viviendo, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que tener ojo respecto a esto, ¿ya? Podemos tener impactos en la salud, ¿ya? El tema de las enfermedades respiratorias, el aumento de la contaminación de los aires, la intensificación de las olas de calor, de las olas también, los fríos también ahora que se sienten más pesados en ciertas zonas, están causando muchos más problemas de salud, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, produce, por ejemplo, muchos golpes de calor. Cuando tenemos los aumentos de temperatura y se avecinan olas de calor, tenemos mucha gente que cae por golpes de calor. Entonces, para nosotros como Cruz Roja es súper importante tener claro los impactos que está generando el cambio climático para poder nosotros trabajarlos con la comunidad, ¿verdad? Si sabemos que estamos en verano, que se vienen olas de calor,
poder trabajar cómo evitar un golpe de calor, qué podemos hacer cuando está la hidratación, el uso del protector solar para evitar quemaduras. También se produce la proliferación de enfermedades infecciosas también, ¿verdad? Los cambios que se producen en los patrones climáticos también pueden extender la presencia de enfermedades. Por ejemplo, el dengue, ¿ya? O sea, ya lo vemos mucho más en las zonas, en zonas que antes no estaba, ahora sí está, ¿cierto? Porque como tenemos esta variación al final de las temperaturas y de la zona, produce que atraigamos otras enfermedades que antes no existían en la zona, ¿ya? Entonces es súper importante que tengamos en consideración también esos vectores que actualmente estamos teniendo, ya que por lo tanto estos vectores también al final permiten que estas enfermedades expandan su rango y que infecten a más gente, que lleguen a las zonas donde no estaban llegados, ya que tenemos un aumento de las temperaturas, de la humedad y que hace que, por ejemplo, los mosquitos los tengamos mucho más concentrados ahora en las zonas, ¿verdad? Inseguridad alimentaria por sequías y fenómenos climáticos también que son extremos. Nos pasa también con temas económicos, por decirlo de alguna forma, porque dicen, llovió mucho, va a subir la fruta, porque llovió mucho, entonces tenemos escasez, pero después hay sequía y también vuelve a subir la fruta. Entonces como que tenemos esos dos eventos extremos que al final también se produce que hay una mala alimentación en cierta población que no tiene los recursos para acceder muchas veces a esta alimentación, que termina subiendo o alzando sus precios cuando se producen este aumento de lluvias o aumento de sequías, ¿ya? Las altas temperaturas además favorecen el crecimiento de microorganismos, ¿verdad? De patógenos, de enfermedades, de bacterias, de parásitos en los alimentos, lo que al final termina aumentando el riesgo de enfermedades también transmitidas por los alimentos. Ahora ya las frutas en el frutero duran mucho menos de lo que duraba antes porque hace más calor y la fruta se echa a perder. Entonces también es importante ese factor que al final el alimento tenemos que tener ojo con cómo lo almacenamos, ya en el caso de que tengamos las altas temperaturas, ¿ya? Desastres socionaturales mucho más frecuentes y severos, ¿ya? Hablamos de desastres socionaturales, voy a aclarar ese tema, porque al final nosotros sabemos muchas veces que se producen con hartas lluvias aumentos de los ríos, por ejemplo, y la gente igual construye cerca de las zonas de los ríos. Por lo tanto, al final igual tiene que ver con un factor humano que se produzcan esos desastres, ya para que tengamos en consideración ese punto. ¿Ya? ¿Y qué tenemos aumentado en esos casos? Por ejemplo, las inundaciones, el aumento de las precipitaciones, el derretimiento de los glaciares también, que nos están haciendo perder nuestras fuentes de agua dulce, provocan inundaciones que son mucho más devastadoras en muchas partes del mundo y afectan a la comunidad, a la infraestructura, a los ecosistemas, que era lo que hablábamos recién. Al final, no estamos preparados tampoco en algunas zonas para esa cantidad de lluvias, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasa en la región metropolitana. Están acostumbrados también a una cierta cantidad de lluvias. Llueve un poco más y ¿qué pasa? Se producen inundaciones porque las zonas que estaban acostumbradas a una cierta cantidad de lluvia, ahora ya tenemos más. Y era lo que yo decía, al final tenemos eventos mucho más extremos, ¿ya? Incendios forestales en mi propia región. Lo puedo poner de ejemplo. La cantidad de incendios forestales que se está produciendo es increíble. Antes no teníamos esa cantidad de incendios forestales y ahora sí la estamos viviendo. Año por medio estamos teniendo incendios forestales que están siendo de gran impacto, ¿ya? Las altas temperaturas y las sequías prolongadas aumentan la frecuencia y la intensidad de los incendios. Son un factor importante para que estos incendios sean mucho más grandes, causen mucho más daño de lo que podrían causar, ¿ya? Como decía, como hemos visto en varias regiones también, ¿ya? Ese aumento. Los fenómenos climáticos extremos, que era lo que hablábamos en general, huracanes, ciclones, tormentas, se están volviendo mucho más intensos y frecuentes debido al cambio climático. Antes hablábamos de que a Chile 9 de cada 10 desastres lo prefería, ahora serán los 10, porque al final con el cambio climático estamos teniendo situaciones que antes no teníamos y que ahora sí las tenemos. Entonces también es importante que nosotros vayamos actualizándonos respecto a estas situaciones. Ya si estamos teniendo eventos que antes no teníamos, ojo ahí, educar a la comunidad,
porque ellos como, ah, no, si antes no pasaba. O, por ejemplo, las lluvias extremas, que antes llovía mucho y ahora no, como si ahora ya no llueve. Ya, pero ¿y estamos preparados entonces para esa cantidad de lluvia? Si es que llega a llover, en algún momento va a pasar, ¿verdad? Impacto a las comunidades rurales, ¿cierto? Las personas dependen de la agricultura, de la ganadería al final para subsistir, entonces son especialmente vulnerables a veces a estos cambios tan drásticos que se producen. Afectaciones en las comunidades más vulnerables. Lo que mencionaba anteriormente, al final el cambio climático no afecta a todas las personas por igual, tenemos que tener claro eso. Las comunidades con menos recursos, sin acceso a servicios básicos, por ejemplo, y aquellas que ya no viven en condiciones que sean un poco más precarias, se ven más afectadas, ¿verdad? No nos afecta de la misma forma si hay altas temperaturas y yo tengo un refrigerador donde meterle las cosas que esté bueno, no es lo mismo que una persona, por ejemplo, que tal vez no cuente con él para poder refrigerar sus verduras, ¿ya? Y que le lleve a tener más enfermedades. Y lo que al final los puede llevar a muchos ciclos. Entonces, ahora hablando del cambio climático en Chile, ¿verdad? Aquí donde estamos nosotros se ha registrado un aumento generalizado también de las temperaturas en el país. Ya ha afectado importantemente al ecosistema y las actividades productivas que tenemos. Se han intensificado los eventos de calor extremo, afectando a la salud de las personas y aumentando los riesgos de incendios forestales. ¿Ya? Hay zonas, la zona central de Chile ha experimentado una mega sequía que ha durado más de una década, reduciendo la disponibilidad de agua, ¿verdad? Hemos pasado por eso. Y llegó un momento en el que se puso a llover intenso, se fue la sequía, pero quedamos inundados. Pasamos de un extremo al otro, ¿cierto? No sé si ustedes conocían ese dato, pero cerca del 80% de las playas analizadas en Chile ya presentan algún grado de erosión. O sea, eso es importante, en algún momento van a empezar se lo está comiendo al final el mar. Está creciendo tanto que se está comiendo la tierra y al final hay comunidades que podrían terminar desapareciendo. La cordillera de los Andes también, lo que hablábamos de los glaciares, también ocurre en las zonas nevadas, porque las zonas donde debería estar nevando, actualmente no nieva, está lloviendo. Entonces, al final, esa concentración de hielo que teníamos antes de nieve, ya no la estamos teniendo y la terminamos perdiendo, ¿verdad? Corre. La última vez se terminaron llenando las represas, tuvieron que abrirlas para botar agua, porque ya no daban más. Entonces, al final, estamos perdiendo agua dulce, que es súper importante. Entonces, eso afecta a la larga la disponibilidad de agua en el país. ¿Ya? Yo no sé, Diego, si tú quieres agregar algo con respecto a los cambios climáticos en Chile. Creo que estamos viviendo hartas cosas aquí. De hecho, es súper importante y ahora quisiera compartir muy brevemente una información que nos comparte la Dirección Meteorológica de Chile en un último informe respecto a las condiciones meteorológicas del 2024. Y son datos súper importantes, muy precisos e importantes. Por ejemplo, que el reciente año, el 2024, fue el cuarto año más cálido desde 1961. Llevamos actualmente 14 años consecutivos siendo años muy cálidos, que no debiese ocurrir. Eso ha intensificado las olas de calor junto con los incendios forestales. Enero del 2025 fue el segundo más caluroso después del 2017. Los niveles de precipitación han descendido un 3% cada década. Es decir, cada década que está pasando es un 3% menos de precipitación que tenemos. Y ese 3% es un número grande en términos de agua en el país. Por otro lado, tuvimos récord en los índices climáticos de eventos extremos. O sea, la cantidad de eventos fuertes que han golpeado a nuestro país han aumentado de forma radical. Entre Arica y la región metropolitana se ha intensificado dramáticamente también el calor. Copiapó marcó un récord de 90 días sobre los 30 grados Celsius. Eso es tremendo para la salud de las personas. En el sur aumentaron las heladas. Y Curicó, por ejemplo, rompió el récord de precipitaciones con 150.2 milímetros en un solo día. Eso como datos pequeños, ¿cierto? Condensados, que están dentro de un informe que quienes gusten, ¿cierto? Se los podemos compartir. De hecho, lo tiene la Dirección Meteorológica de Chile a disposición de todos quienes quieran profundizar sobre esos datos.
Pero a modo de resumen, ¿qué es lo que nos dice esto? Que debido al cambio climático, tal como decía Gabriel, son cada vez más recurrentes las emergencias, los fenómenos hidrometeorológicos, los fenómenos con calor, ¿cierto? Son cada vez más frecuentes y cada vez están impactando de mayor manera a nuestras comunidades, aquellos que se encuentran en una condición de vulnerabilidad mayor. Entonces, es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto. Si tenemos los datos, ¿por qué no hacer algo? Y para eso tenemos que prepararnos y dentro de esa preparación, la acción anticipatoria es clave. ¿Kiwi? Estás muteada. Fantástico, gracias por... Yo decía, hay unas manitas levantadas. Yo no sé si son dudas, porque acordar que las dudas las vamos a resolver al final, o es que quieren aportar algo. Acá de Maipú quisiera solamente aportar algo. Adelante. Hay especies nativas también que están en peligro con este tema del cambio climático. Acá en Chile, la ranita de Darwin y el huemul están en peligro por el tema del cambio climático. Exactamente, al final se ven afectados sus ecosistemas. Al final las temperaturas a las que ellos estaban acostumbrados, a la humedad a la que estaban acostumbrados, ya no la están teniendo y por lo tanto se ven afectados. Entonces, claro, al final afecta al ecosistema completo, tanto a nosotros como a las especies que también habitan y conviven con nosotros. Así que es súper importante, muchas gracias por el aporte. Vamos a seguir entonces con la presentación y ahora vamos a hablar un poquito de adaptación y resiliencia comunitaria, que era lo que hablábamos también en un principio. Ya el cambio climático lo estamos viviendo y por lo tanto es importante que nosotros nos adaptemos y le enseñemos a la comunidad la resiliencia, ¿ya? Adaptación, ajustes que tiene que hacer la comunidad, los individuos, los sistemas para enfrentar los impactos del cambio climático, en este caso, ¿verdad? Y reducir los efectos que pueda generar, ¿verdad? Aprovechar las oportunidades que puedan surgir, porque muchas veces también vemos lo malo, pero tal vez también podríamos tratar de sacarle una parte buena, ¿ya? La adaptación no solo busca prevenir como los daños, sino también mejorar la capacidad de las comunidades para vivir con el cambio climático de una forma que sea mucho más sostenible, ¿ya? La resiliencia comunitaria, necesitamos educar a las comunidades, ¿ya? La idea es que la Cruz Roja no esté ahí todo el rato con la comunidad volviendo a enseñar, volviendo a enseñar, volviendo a enseñar. La idea es que a la comunidad nosotros le entreguemos las herramientas y el día de mañana, si la situación vuelve a impactarlos, ellos ya sepan qué hacer, tengan las herramientas o que incluso no los afecte, ¿ya? O que afecte a una menor cantidad, porque nunca podemos hablar de riesgo cero, pero sí que afecte tal vez a una menor cantidad. Entonces, tenemos que promover la educación climática en las comunidades, ¿ya? Para que comprendan los riesgos que al final están enfrentando debido a este cambio climático y cómo pueden adaptarse a estos cambios. Ya esto puede incluir talleres como de medidas preventivas, acciones individuales y colectivas también que se pueden generar con las comunidades para al final poder mitigar los efectos, ¿ya? Como les decía, la idea es que nosotros podamos entregarles las herramientas a la comunidad, ya no que, por ejemplo, fuimos a enseñar cómo hacer la mochila de emergencia, por ejemplo, de familia prevenida, y el día de mañana nunca nadie haya preparado su mochila y que no haga las cosas, que tengamos que ir a enseñar de nuevo, ¿ya? O sea, podemos volver a enseñar de nuevo, pero no es la idea, ¿ya? La idea es que las comunidades adquieran estos conocimientos y empiecen a aplicarlos, ¿ya? ¿Y qué estrategias, Diego, si puedes pasar a la siguiente, qué estrategias podemos aplicar para fomentar al final esta adaptación y la resiliencia comunitaria? Por ejemplo, prácticas agrícolas que sean sostenibles, agricultura resistente al clima, ¿ya? Si sabemos que en la zona está empezando a llover más, tal vez ya no plantemos esa semilla que pucha, que no le sirve tanta agua. O por ejemplo al revés, estamos en una zona donde tenemos mucha sequía. No plantemos algo que tal vez necesite mucha agua, ¿ya? Hacer rotaciones de cultivos. O sea, en esta época llueve menos, ya, plantemos esto. Después llueve más, ya, cosechamos eso y plantamos lo otro, ¿ya? Fomentar el uso de cultivos que sean resistentes a sequías y prácticas agrícolas que al final sean más sostenibles. Y como decía, la rotación de cultivos para al final reducir la dependencia
de cultivos que sean más vulnerables, ¿ya? Y así además mejoramos la biodiversidad de esa comunidad, ¿ya? Y estas prácticas al final pueden ayudar a mantener los suelos mucho más fértiles y minimizar los riesgos de pérdida de las cosechas. Uso eficiente del agua. Si sabemos que no estamos teniendo mucha agua, aprender a utilizarla, a optimizarla, ¿verdad? Sistemas de riego que sean mucho más eficientes. Riego por goteo, por ejemplo, es algo que podemos enseñarle a una comunidad a hacer. Hay muchos videos de YouTube en los que enseñan a hacer como regadíos fáciles y sencillos y que son sostenibles. También es algo que podemos enseñar a la comunidad. Que, por ejemplo, una familia tenga en su patio una jardinerita, se me había dado el nombre, una jardinera con algunas plantitas que puedan ir regando por goteo. Le permite a la comunidad tener un alimento, por ejemplo, ¿verdad? Que pueda plantar unas lechugas, por ejemplo, ¿ya? Y al final también técnicas para la conservación del agua, ya que el agua le dure más a la gente. Además es importante señalar sobre la recolección del agua de la lluvia, ya también es un factor importante que se le puede enseñar a la comunidad. O sea, si sabemos que viene lluvia mañana y yo tengo plantas que regar, pongo un tarrito, pongo algo, ¿verdad? Para juntar agua. Nos permite optimizar estas lluvias, gestionar los recursos hídricos al final. Con respecto a, por ejemplo, planificación comunitaria para desastres, ¿qué podemos hacer? Planes de evacuación, ¿verdad? Desarrollar y practicar los planes de evacuación. Importante practicarlos, no sirve nada que yo lo escriba, que yo lo lleve al papel, que yo lo diga. Es importante también que las comunidades, por ejemplo, tengan tipos simulacros, ya que sepan qué hacer. Yo les puedo decir, no, salgan por acá todos, por esta misma calle. Y resulta que todos tenían un montón de autos, que a todos se le ocurrió, ya hay que salir por acá, y todos salieron en auto, se formó el taco y no pudieron salir al final. Entonces es importante que nosotros probemos los planes, ¿verdad? Y que sean accesibles además para toda la comunidad, ya incluyendo zonas urbanas, zonas rurales, personas, por ejemplo, que tal vez, por ejemplo, si yo sé que mi vecino es adulto mayor, está solo, ya, ¿cuál va a ser el plan también? Alguno de los vecinos puede ir a ayudarlo, puede acompañarlo, importante que los incluyamos a todos, ¿ya? Sistema de alerta temprana. Este también va a ser un módulo que se va a venir más para adelante, pero también importante los sistemas de alerta temprana. Establecer sistemas para advertir a las comunidades ya sobre la llegada de ciertos fenómenos climáticos que pueden ser extremos, ya que la comunidad esté atenta. Por ejemplo, cuando hay un temblor y viene el sismo, o sea, viene el tsunami, llegan las alertas, ¿verdad? Empiezan a sonar todos los teléfonos, evacuar a las zonas de seguridad, ¿verdad? Un sistema de alerta temprana me están indicando que yo tengo que evacuar, ¿ya? Entonces, estos sistemas también es importante que sean accesibles, que sean rápidos y que permitan una buena respuesta, ¿ya? No me sirve nada que el mensaje me llegue ya cuando veo la ola encima, ¿ya? Con respecto a la educación y capacitación de las comunidades, concientizar sobre el cambio climático, lo que estábamos mencionando, ¿ya? Es importante que promovamos la educación en las comunidades, ya que comprendan los riesgos que se enfrentan en este cambio climático, ya, y cómo al final también lo que estamos hablando ahora pueden adaptarse, ya. Talleres de medidas preventivas, de acciones individuales, también colectivas que se puedan generar con la comunidad. Y por último, una cultura de prevención. Enseñar a las comunidades sobre la importancia de prevenir. El chileno es muy bueno para levantarse, muy bueno para salir adelante. Pero ¿por qué tenemos que esperar a salir adelante? ¿Por qué no mejor prevenimos? ¿Verdad? Muchas veces creemos que es más fácil, pero al final no lo es. Es mucho más fácil prevenir algo. Es mucho más fácil tener un plan de evacuación. Es mucho más fácil tener una mochila de emergencia preparada, saber qué vamos a hacer con la comunidad. ¿Ya? Es importante que nosotros empecemos a generar esa conciencia en las comunidades. La formación continua es esencial, ¿ya? En nosotros y para poder traspasar a las comunidades. Por eso son súper importantes estas capacitaciones que se van dando. Hemos hablado harto de cambio climático, pero es importante que lo sigamos viendo, que lo sigamos reforzando, ¿ya? Para que las comunidades también puedan enfrentarse a estos cambios más rápido y adaptarse a las nuevas amenazas que se puedan venir, ¿ya? Entonces, así como nosotros nos vamos actualizando respecto a cambio climático o a las diferentes materias que podamos enseñar a la comunidad, es importante que no quede con nosotros, que estos conocimientos se traspasen a la comunidad,
¿ya? Porque bonito es venir a estos talleres, pero también bonito es poder traspasar esta información y que llegue a quienes más lo necesitan, ¿verdad? Entonces, ahora sí nos vamos un poquito a acción anticipatoria, ¿verdad? Que es por lo que estamos haciendo también este taller. ¿Qué tiene que ver esto? La implementación en la acción anticipatoria ahora con respecto al cambio climático. Al final, la acción anticipatoria es una estrategia que nos va a permitir tomar medidas de prevención y mitigación antes de que ocurran, ¿verdad? Lo que decía el Diego, teniendo estos pronósticos, teniendo el tiempo, viendo las noticias y viendo el tiempo, hay veces gente, por ejemplo, por dar un ejemplo básico, que sale sin paraguas y termina todo mojado. Si sabemos qué va a pasar, si nos están diciendo, si dicen mañana va a llover, ¿por qué no nos preparamos? ¿Ya? Hay muchas veces en las que se nos da la información, que se nos dice y no hacemos caso. Entonces, acción anticipatoria trabaja con esos pronósticos, con esa información científica que nos dice muchas veces que van a venir las cosas para que nosotros podamos generar estos sistemas de alerta temprana, trabajar con la comunidad y poder prevenir. ¿Ya? Hay una ventana de tiempo definida para trabajar estas acciones anticipatorias que se generan con estos datos científicos. Por lo que les decía, por ejemplo, si sabemos que van a venir lluvias que nunca habían afectado la zona, que son unos milímetros de agua que nunca habían caído en la zona, ¿ya? Yo sé que vienen, pero eso me lo están diciendo con una ventana de tiempo, ¿verdad? Porque lo que decíamos, el tiempo no nos lo van a poder decir de un mes para el otro. No van a decir, no, el siguiente mes van a llover tantos milímetros de agua, ¿verdad? Tienen un margen de días. Y esa es la ventana de tiempo que nosotros tenemos para poder trabajar en acción anticipatoria, ¿ya? En poder hacer estas acciones, en poder generar estas cosas, ¿ya? Y garantizar, por lo tanto, que al final estos daños se minimicen y garantizar una recuperación mucho más rápido de las comunidades, ¿ya? Es necesario que identifiquemos y evaluemos los riesgos climáticos, conocer los riesgos que yo tengo en mi zona, ¿ya? Y que afectan al final a la comunidad local. Si yo, por ejemplo, estoy en una comunidad donde en realidad no tengo un río al lado, por ejemplo, tal vez en altas lluvias yo no me voy a preocupar de una inundación, pero sí me puedo preocupar, por ejemplo, tiene un cerro al lado, que hay un aluvión, por ejemplo, que haya descenso de barro. Entonces, igual es importante que yo reconozca los riesgos que pueda tener a mi alrededor y de la comunidad, ¿ya? Importante realizar los estudios de frecuencia y de severidad, ¿ya? De los fenómenos climáticos. Por eso les decía, conocer la zona donde estamos. Y los umbrales. Por ejemplo, si ya en la zona yo sé que estamos acostumbrados a 100 milímetros, la comunidad está adaptada a eso. Pero si yo sé que van a llover, no sé, voy a dar un número, 200, la comunidad no está adaptada a eso. Entonces, yo me preocupo porque no es algo a lo que estemos acostumbrados, ¿ya? Entonces, también es importante identificar las áreas y poblaciones que sean más vulnerables en estos eventos. Como decíamos, esto no va a afectar a todos por igual. Y lo importante es que nosotros podamos llegar a esas comunidades que son más vulnerables, que no tienen la capacidad de respuesta tal vez que tienen otras. En Chile, por ejemplo, se puede implicar el mapeo de las regiones afectadas por incendios forestales recurrentes, por ejemplo, o por las sequías extremas, ¿ya? Y eso nos lleva a identificar qué zonas tal vez son más propensas. Si sabemos que se viene una ola de calor, ojo con esas zonas que son más propensas a los incendios forestales o más propensas a las sequías. Si vienen lluvias que van a ser de alto impacto, también ojo en esas comunidades que generalmente tenían la tendencia a inundarse, ¿ya? Entonces, importante que conozcamos esto. No sé, Diego, si quiere aportar algo aquí en acción anticipatoria. Sí, por supuesto que sí. Siempre, ¿se escucha bien, cierto? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Por supuesto que sí. Siempre hay que tratar de aportar lo que más se pueda. Sumando a lo que va comentando Gabriel, que la verdad que no hay mucho que añadir a aquello, pero sí resaltar la importancia del levantamiento que nosotros hacemos como institución en las comunidades. ¿Cuál es el tipo de relación que nosotros estamos desarrollando efectivamente con las comunidades y con los actores locales? Esta es una pregunta que yo les hago como voluntarios todos, ¿cierto?, de esta institución. Nosotros estamos realmente acercándonos a las comunidades para compartir con ellos, para poder conocer realmente cuáles son las necesidades que se están generando.
¿O estamos esperando a que las comunidades vengan a nosotros? Y es ahí donde dejo también la instancia para la reflexión, porque es importante que comencemos a activarnos en el sentido de relacionarnos más con las municipalidades, participar en los COGRI, porque eso nos va a permitir poder tener un levantamiento, poder tener un conocimiento de los riesgos que hay en las comunas donde se encuentran nuestras filiales. De la misma forma, nosotros como Cruz Roja tenemos también la posibilidad de trabajar con las comunidades. Nosotros somos un pegamento social entre las comunidades, entre la gente, ¿cierto? Y las instituciones. Entonces tenemos que aprovechar que tenemos esta posición tan privilegiada, por así llamarlo, de ser aceptado por la mayoría de las comunidades para poder trabajar con ellas de manera permanente, no solamente en la respuesta, sino que antes de que ocurran las emergencias, conociéndolos, ayudándolos a entender las distintas amenazas a las que se pueden ver afectados y cómo es que se debe trabajar, ¿cierto?, para evitar algún tipo de impacto futuro. Desde el área de la reducción de riesgos de desastre, ¿cierto?, con el programa de familia prevenida, también con la misma acción anticipatoria, posteriormente también con los trabajos de educación. Ahí hay muchas otras áreas con las que se puede trabajar con las comunidades, desde las mismas unidades educativas, desde los trabajos en el área de salud. Tenemos una amplia gama de posibilidades para que nosotros como voluntarios, como miembros de la institución humanitaria más grande del mundo, podamos tener ese acercamiento con la comunidad de manera efectiva, de manera eficiente y cercana, que eso es clave. Porque eso es lo que nos permite este emblema, poder acercarnos realmente a la comunidad. Entonces, ahí es donde está la invitación a que reflexionemos efectivamente si es que estamos acercándonos a las comunidades o en realidad hasta el momento lo que hemos estado haciendo es esperar a que lleguen. Obviamente existen distintos contextos, distintas situaciones que cada filial puede tener, que cada comité puede tener, ¿cierto? Y que en muchos casos impide que podamos nosotros acercarnos por iniciativa propia, ¿cierto?, a trabajar con una comunidad, porque a lo mejor no contamos con suficientes recursos para poder desplazarnos o no contamos con suficiente voluntariado, pero ahí es donde tenemos que pensar, ¿cierto?, cómo ir resolviendo aquello. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo podemos captar más voluntarios? La posibilidad de trabajar con las comunidades y hacer estos levantamientos en el aspecto de la acción anticipatoria es una excelente herramienta que nos permite estar en la comunidad, porque tenemos que obviamente acercarnos a la comunidad para conocer qué es lo que sucede. Entonces, al vernos, ¿cierto?, al poder mostrarnos en la comunidad, eso también levanta la inquietud de la gente por querer ser parte de esto, por querer integrarse y hacer esto mismo, porque saben que esto es en beneficio de la misma comunidad. Entonces, hay que aprovechar estas instancias, estas herramientas que vamos adquiriendo para utilizarlas en pos de mejorar nuestra presencia como Cruz Roja. Así que ahí dejo esa invitación de momento, Kiwi, para que puedas ahí tú ir cerrando. Muchas gracias. Sí, no, la verdad yo creo que podríamos quedarnos con tu reflexión, estuvo muy buena. La verdad, preguntarnos a nosotros mismos si en realidad estamos haciendo todo lo que podemos para trabajar con las comunidades y llegar a ellos cuando en realidad, como dice Diego, al final la Cruz Roja chilena nos da la oportunidad de poder trabajar de una manera muy linda con las comunidades. Entonces, hagámoslo, trabajemos con ellas, lleguemos a las comunidades, ya que en realidad es lo que deberíamos hacer, como decía, no quedarnos con los conocimientos nosotros, compartirlos, enseñar a la comunidad y trabajar con ella. Así que, como dijo Diego, reflexionar. Y con eso estaríamos dando cierre. Así que vamos a dar paso a las preguntas, dudas, consultas que puedan haber salido. Ya, hay Gaby Jiménez pregunta en el chat si podemos enviar los apuntes de la presentación. Sí, podemos enviar los apuntes de la presentación. Es más, no solamente vamos a enviar los apuntes de la presentación, sino también la grabación de este módulo. Pero, y ahí está el detalle, recordemos que estos módulos son con evaluación, ¿ya? Es decir, tenemos que, se va a enviar a sus respectivos correos para quienes se hayan inscrito en el formulario, ¿cierto? Por eso, a quienes todavía no se hayan inscrito, todavía pueden hacerlo, ¿ya?
Se les va a enviar a los correos que han registrado, ¿ya?, el enlace para poder acceder a la prueba, ¿ya? Donde van a tener que contestar, son distintas alternativas, y de esa manera van a recibir, ¿cierto?, la retroalimentación de cómo les fue en esa prueba y qué es lo que hay que mejorar, ¿ya? Posteriormente vienen los siguientes módulos y cada módulo va a tener su respectiva prueba. ¿Cuánto es el plazo para poder elaborar esta prueba? ¿Ya? Dentro de la misma semana. No hay apuro, no hay presión, ¿cierto? Ya. Pero tiene que estar completada antes del próximo viernes, que es la segunda sesión, el segundo módulo, ¿ya? Una vez con ello, cuando terminen los 4 módulos y terminen las 4 pruebas, ¿ya?, y se les envíen las calificaciones con el certificado indicando si han aprobado estos módulos de acción anticipatoria, se van a compartir todos los videos con los respectivos apuntes con los datos, ¿ya? ¿Por qué no los podemos mandar antes? Porque, por supuesto, se pueden ocupar para responder las preguntas, ¿ya? Sí, para las otras sesiones es el mismo enlace. Muy buena pregunta, ¿ya? El enlace con las pruebas van a ser enviados entre hoy en la noche y mañana dentro de la mañana, ya por ahí cerca del mediodía, ¿ya? Así que para que estén atentos, van a llegar a sus correos, no se preocupen. En caso de que alguien tenga alguna duda, tenga alguna consulta respecto al proceso de inscripción, no han encontrado el enlace, ¿cierto?, pueden escribir al correo anticipatori@cruzroja.cl. Vamos a escribirlo acá, anticipatori@cruzroja.cl, ¿ya? Por lo mismo, recuerdo, inscríbanse con sus correos personales en el formulario, porque si se inscriben con correos de filial, va a llegar la información a la filial, ¿ya? Y no van a encontrar la información, no les va a llegar nunca a sus correos personales, ¿ya? Entonces, para que ahí hagan el alcance. Sí que existen casos de voluntarios que la filial los inscribió y los inscribió con el correo de filial. En esos casos, necesito que por favor puedan poner en contacto al correo que les dejé ahí en el chat, anticipatori@cruzroja.cl, para que les podamos enviar entonces, o sea, hacer la modificación de los correos y enviarles a sus correos entonces el enlace con la prueba, ¿ya? Lo volvemos a escribir entonces acá en el chat, lo vamos a volver a compartir para aquellos que para aquellos que se les pasó, es anticipatori@cruzroja.cl. Anticipatori@cruzroja.cl, ¿ya? Para aquellos que no han podido realizar la carta de compromiso, en este caso, quien me pregunta, Fernando Borges, don Fernando, sí, para aquellos que no han podido emitir la carta de compromiso, no se preocupen, hay tiempo. El enlace, ya, para poder acceder al formulario de inscripción, va a cerrar este día sábado, ¿ya? El sábado a la medianoche, es decir, entre el sábado y domingo, ¿cierto?, cierra el acceso para la inscripción, ¿ya? De modo que aquellos que no hayan podido inscribirse todavía por distintos puntos en la semana, ¿cierto?, puedan realizar su inscripción sin problema, puedan cargar la carta de compromiso, ¿ya? En el caso que alguien no pueda descargar también la carta de compromiso, les podemos hacer llegar el documento al correo. Entonces ahí tienen que escribirnos a anticipatori@cruzroja.cl y les vamos a hacer entrega del documento. ¿Hay lista de asistencia? No, no hay lista de asistencia porque están inscritos en el formulario, ¿ya? Entonces, nosotros acá estamos viendo quiénes son los que están, obviamente, en el módulo y estamos chequeando con la lista del formulario, ¿ya? Y de esa manera vamos haciendo el detalle de la asistencia, ¿ya? Veamos si queda alguna otra pregunta, algo relacionado con la información que hemos visto el día de hoy, por ejemplo. Por lo visto, no. Nos pregunta cuál es el enlace para el formulario. Si también se los podemos compartir, denos un segundo, les podemos compartir ahí el formulario de inscripción para los que faltan, ¿cierto?, que no se han podido inscribir. Permítanos un segundo. Permítanos un segundo, por favor, que ahí lo estamos copiando. Esto es en tiempo real.
Bueno, mientras tanto, agradecer también a todos los que se han conectado. Hemos tenido un total de 117 inscritos, un número muy importante, agradecemos aquello, y hemos tenido un hit de 102 personas en el módulo. Excelente cifra, eso nos pone muy contentos, hay mucho interés por la acción anticipatoria, ahí les compartimos el enlace para que se puedan inscribir. Y como les decía, entonces al correo anticipatoria@cruzroja.cl ustedes pueden solicitar el documento, la carta de compromiso, en el caso que no la puedan descargar desde el formulario. En la descripción del formulario está el enlace de descarga, pero de todas maneras nos anticipamos y se los estamos compartiendo por medio del chat. Ahí está, entonces al final, ahí está el enlace para descargar el documento. Sin más que agregar, creo que no hay más preguntas respecto a la materia que se ha pasado el día de hoy. Sí, ahí Rafael está levantando la manito. Rafa. Sí, dos cosas. Primero, la foto ahí, buena foto, ¿eh? buena foto. Y lo segundo, quizás a lo mejor para la próxima. Lo que pasa es que nosotros acá las inscripciones se hacen desde la filial, que era lo que yo te comentaba el otro día igual, pues. Entonces, ¿Ya? quizás sería bueno que a lo mejor para una próxima ocasión vaya una opción para agregar el correo personal de cada uno. Entonces, así aunque la inscripción se haga desde la filial, ya va el correo de contacto. Yo creo que, Buenísima idea. ¿por qué? Porque lo que yo te comentaba, o sea, por lo menos nosotros acá trabajamos así. Trabajamos en esa línea conductora desde la filial, todo, para que pase por ese filtro de la autorización del presidente y del directorio. Entonces, con una opción para agregar el correo personal, quedaría bastante bueno. Me parece buenísima idea, Rafa. Lo vamos a tomar, lo vamos a incluir entonces para las siguientes inscripciones. Así que de verdad, muchas gracias. Sí, el formulario, si bien tiene la posibilidad de ingresar un correo en específico, ¿cierto? Pero se entiende que muchas veces las filiales de manera automática, ¿cierto? Ingresan el correo de la filial, ¿ya? Así que vamos a añadir esa segunda opción para las siguientes formaciones, para las siguientes inscripciones que se den, para que no tengamos este tipo de situación. Así que muchas gracias ahí por la sugerencia, Rafa. Para ir cerrando, comentarles también, recordarles a quienes no hayan prestado mucha atención ahí en la descripción del formulario, que una vez que terminen estos módulos, se va a realizar la convocatoria para que quienes hayan aprobado el curso, ¿cierto?, con los 4 módulos, puedan postular al proceso de formación presencial para ser punto focal de acción anticipatoria en la región, ¿ya? En este caso es una formación que se va a realizar en el mes de julio, donde se va a trabajar en esta primera instancia con un punto focal por región para poder ir trabajando las acciones anticipatorias en conjunto con la Dirección Regional de Gestión del Riesgo, ¿ya? Entonces, de ahí también aquellos que estén interesados, ¿cierto?, en ir profundizando un poco más acerca de este tema y querer ir avanzando, ¿cierto?, en las acciones que se pueden ir desarrollando, dejo ahí la invitación para que afilen ahí los colmillos y quieran participar en ese proceso formativo, que va a estar muy interesante, con gente de federación también que va a participar, así que va a estar muy interesante. Con esto entonces vamos cerrando esta jornada, esta primera jornada de formación, recordándoles entonces que la siguiente jornada es el próximo viernes, para que se puedan conectar, ya que la temática es acerca de los sistemas de alerta temprana, enfocado en la acción anticipatoria, viernes 23 a las 6 de la tarde, ¿ya? Para que se puedan conectar y participar de esta segunda jornada de formación. Viernes 23, 6 de la tarde, con sistemas de alerta temprana, ahí para que estén al día. De todas maneras, la información se va a pasar también por los grupos de acción anticipatoria, la comunidad de acción anticipatoria y por las redes sociales, ¿ya? Así que atención ahí a Anticipatory Action-CRCH en el Instagram, ¿cierto?, donde va a estar la info, y también se va a compartir por las historias, ¿cierto?, de Cruz Roja Chilena, para que estén muy atentos. Kiwi, palabras al cierre.
No, agradecer a todos los que estuvieron conectados. Hubieron hartos conectados, yo no sabía que iban a haber tantos. Pánico escénico. Ah, no, mentira. No, agradecer a todos los que se conectaron, la verdad. Las capacitaciones que se están dando son súper importantes. Al final es para ustedes y para que puedan trabajarlos con la comunidad. Así que a seguir conectándose. Ojalá que la información haya sido lo más clara para todos y lo más precisa. Así que nada, ahora no hubieron dudas, pero si en algún momento las hay, de verdad que no duden en hacerlas. La coordinación siempre está dispuesta a apoyarlos y trabajar en conjunto con ustedes. Así que nada, agradecida y ojalá que haya sido una capacitación provechosa para todos. Mira, justo ahí están lanzando una pregunta que está súper buena. ¿Por qué se denominan desastres socionaturales? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque no tenemos que echarle la culpa a la naturaleza. Es nuestra responsabilidad el ubicar, ¿no es cierto?, el construir pueblos, el construir ciudades en zonas donde ocurren fenómenos naturales, como por ejemplo deslizamientos de tierra, aumentos en los flujos de agua, ¿cierto?, incendios por la cantidad de especies arbóreas que se encuentran en la zona, ¿ya? De ahí entonces que los desastres no son desastres naturales, sino que son desastres socionaturales, ¿ya? Así que bueno, esta asistencia, como decíamos, no, porque se realiza con el formulario de participación y con las pruebas. Atentos a sus correos entonces, porque de aquí a mañana al mediodía entonces llega a los correos que se han ingresado el enlace con la prueba, para que veamos ahí cómo estuvo la atención respecto a esta primera formación de cambio climático. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes, queridos voluntarios, que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos entonces el próximo viernes 23 con sistemas de alerta temprana. Nos vemos. Que pasen muy buena noche.